Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Hoy vamos continuando con el tema general del seminario, que era el mercado libre, una condición para el desarrollo humano integral. Y después de haber visto la vez pasada qué entendemos por mercado libre, haber visto, digamos, el aspecto positivo, ¿no? Es decir, qué es el mercado libre y por qué hace posible esta institución realmente el desarrollo humano integral. Acuérdense que una de las cosas más importantes que señalamos es que así como el trabajo humano se vuelve más productivo gracias a la división del trabajo y a la cooperación social, el intercambio, etcétera, etcétera, lo mismo que gracias al ahorro y la inversión, lo que permite el sistema de mercado, gracias al mecanismo de los precios, es que la cooperación social se extienda de una manera realmente impresionante. Es decir, participamos del proceso de mercado millones de personas, que es lo que resulta imposible hacer de otra manera. Entonces, esta extraordinaria división del trabajo y del conocimiento, la especialización que se complementa con el comercio, como vimos, solamente es posible mediante la economía de mercado, que consiste en un sistema de producción e intercambio basado en la propiedad privada de los medios de producción. Ahora, en este encuentro, vamos a ver un poco en qué medida la cuestión de la libertad económica recibe objeciones y es considerada no como una posibilidad de desarrollo, que es lo que vimos la vez pasada, sino como una amenaza. Especialmente una amenaza para ciertos sectores de la sociedad, los más pobres, los más débiles, quienes han tenido quizá menos oportunidades, y tratar de ver en qué medida podemos responder a esas objeciones. Con respecto a, es un tema muy amplio, con respecto al tema entonces de las objeciones o amenazas de la libertad económica, vamos a ver, a considerar la libertad de empresa, la libertad de comercio y la libertad de trabajo, como para tocar tres temas. Y ustedes van a reconocer rápidamente cuando yo los nombre cuáles son las objeciones que normalmente se ponen, ¿no? A un sistema de libertad. Voy a comenzar refiriéndome, así como la vez pasada me refería a dos capítulos de la acción humana de Mises, uno que hablaba sobre la cooperación social, el capítulo 8, y el otro que hablaba del mercado, que era el capítulo 15. Ahora nos vamos a referir al capítulo 24, que habla de la armonía y el conflicto de intereses. Este es un tema central. Todavía hoy, aunque no siempre se tematice, lo que está en el subconsciente de la mayoría de la gente es que los intereses en una comunidad no son armónicos, sino conflictivos. Quiere decir esto, traducido por ejemplo a términos económicos y comerciales, que si alguien gana, otro pierde. Si la ganancia de uno siempre es la contracara de la pérdida de otro, eso significa que los intereses en una sociedad son conflictivos. Y si los intereses son conflictivos, entonces la armonía o la disminución del conflicto requiere algún tipo de imposición de un orden que normalmente no se da. Entonces está muy extendida la idea, ¿no?, de que el mercado libre no es posible, o al menos no es del todo bueno, precisamente porque sería muy bueno para un sector, pero muy malo para otro sector. Muy bueno para los capitalistas, muy malo para los trabajadores, muy bueno para las grandes empresas, muy malo para las pequeñas o para las medianas. Muy bueno para los países desarrollados, muy malo para los países emergentes o más pobres. Entonces se dan cuenta que con esas premisas normalmente se fundamentan todo tipo de limitaciones al funcionamiento del mercado libre. ¿Por qué? Porque la creencia subyacente es: si dejamos que cada uno actúe libremente en base a su iniciativa, al uso de los bienes que legítimamente le pertenecen, algunos se van a beneficiar mucho y otros se van a perjudicar mucho.
Se acusa al sistema de mercado de ser responsable de la llamada exclusión social, es decir, que quede directamente gente afuera. Supuestamente el mercado y el sistema capitalista no nos necesita a todos, es decir, la gente sobra. Es decir, esto está, de nuevo, aunque no está tematizado, si ustedes conversan con personas en la calle, hay quienes sí lo tematizan, lo escriben y publican libros sosteniendo estas tesis, pero de todos modos a mí lo que más me interesa son las ideas dominantes, ¿no? en la mayoría de la población, que son estas. El capitalismo librado a su propia dinámica no nos necesita a todos. Siempre hay un sobrante de gente. El otro día leí a un señor en Facebook que ponía que más o menos el 20% de desempleo, el capitalismo necesita 20% de desempleo. No sé de dónde salió la ecuación, pero sea 20, 15, 10 o lo que fuera, esta es la idea, ¿no? Y lo otro, aunque no fuera el desempleo, es la precariedad de la condición, por ejemplo, del asalariado frente a la ventaja del empresario, del capitalista, que se puede hacer millonario, recontramillonario, multimillonario, y a la par, al mismo tiempo, digamos, los asalariados están cada vez peor, o igual, no progresan. Esta es la dinámica del mercado, tal como la mayoría de la gente la ve. Bien, vamos a hablar en primer lugar, entonces, de la libertad de emprendimiento, de la libertad de empresa, de la ganancia empresarial y de la acumulación de capital, que obviamente son características de un mercado libre. La libertad de empresa es esto de que uno emprende una actividad productiva, comercial, de oferta de servicios, solo, asociado con otro, con su propio capital, con capital prestado, etcétera, etcétera. La ganancia es un elemento indispensable, como vimos la vez pasada, en un proceso de mercado, porque es la confirmación por parte de los consumidores de que estamos satisfaciendo necesidades que a juicio de ellos son valiosas y por eso deciden comprar y pagar por nuestros bienes o nuestros servicios. Y la llamada acumulación de capital también es un requisito esencial de una economía progresiva, de una economía que crece, porque es lo que hace posible que el trabajo humano sea cada vez más productivo, es decir, que el mismo esfuerzo, la misma cantidad de tiempo de trabajo resulte en una mayor cantidad de producto. Y es lo que hace efectivamente que los ingresos puedan crecer en términos reales, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se describe la amenaza de la libre empresa en el sistema capitalista? Bueno, un poco lo que decíamos antes. Se supone que el mercado sería dominado por parte de las grandes empresas, se destruirían las pequeñas y medianas. Las grandes empresas tendrían la posibilidad de abusar de su llamada posición dominante. En definitiva, se generarían monopolios. Y todo esto, digamos, las víctimas finales de todo esto seríamos los consumidores que no somos dueños de empresas, porque estaríamos sometidos al capricho de los capitalistas, que nos venderían lo que ellos quieren al precio que se les ocurre, obteniendo la rentabilidad que un monopolio les permite obtener. Ahora bien, precisamente hemos visto que el mercado libre funciona exactamente al revés. Que en un proceso de mercado, el que decide quién gana y quién pierde no es el capitalista, por grande o chico que sea, sino que es el consumidor, que es el que tiene la posibilidad de comprar o no comprar. Por supuesto, si lo dejan. Es decir, en un proceso de mercado, la ganancia es resultado de un servicio prestado o de un bien ofrecido, ¿no? Vimos que en el proceso de mercado el que dirige el proceso económico finalmente es el consumidor. Ahora, esto que yo estoy diciendo, mucha gente dice, bueno, pero eso no es así. ¿Qué significa que no es así? Que uno no tiene la sensación o de poder elegir, o le parece que está atrapado de lo que las empresas nos quieren imponer, y nos da la sensación de que los empresarios están muy cómodos en su
situación privilegiada, ganando dinero, vendiéndonos lo que ellos quieren. Exagero un poco para que se entienda lo que quiero decir. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con la realidad o no? Y seguramente en muchos casos sí, pero justamente esos aspectos de la realidad económica concreta que vivimos son los que no coinciden con lo que hemos descrito con un sistema y un proceso de mercado. Esto de que un empresario esté cómodo muchas veces tiene que ver con un sistema proteccionista. Es decir, que se lo proteja al empresario de la posibilidad de tener que competir con otro del mismo país, del mismo barrio o de otro país. Entonces, por supuesto que ahí tenemos la sensación de que de alguna manera el empresario no está en esa situación supuestamente incómoda que le demandaría depender del consumidor, incluso hasta del capricho del consumidor, de sus gustos cambiantes, de sus necesidades que varían, de la decisión de destinar parte de su ingreso a otra cosa que antes no consumía, porque realmente no existe de modo pleno la competencia que hemos descrito como característica de un proceso de mercado. Ahora, ¿qué pasa? Esta idea de que dejar plena libertad a las empresas es beneficioso para las grandes empresas, perjudiciales para las pequeñas y para los consumidores, tiene consecuencias prácticas. Las consecuencias prácticas son trabas a la libertad de emprendimiento. Es decir, un montón de regulaciones que impiden que el proceso de mercado, el proceso de emprendimiento, pueda desarrollarse normalmente. Vamos a dejar de lado el tema de los impuestos en la medida en que podamos, porque es tema del próximo encuentro, ¿no? Es decir, también los impuestos se utilizan políticamente, es decir, para interferir en el proceso de mercado, ¿con qué argumento? Y que si lo dejamos funcionar se benefician unos a expensas del otro. Presten atención que en todas las objeciones que ponemos al sistema de mercado subyace esta idea, ¿no? Que entre vendedores y compradores, productores y consumidores, los intereses no son armónicos, sino conflictivos. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las medidas que se toman para impedir los procesos de mercado que beneficiarían a las grandes empresas? Bueno, innumerable cantidad de requisitos burocráticos y administrativos para existir como empresa y para funcionar. Cualquiera sabe que eso implica costos de tiempo, costos de asesores, especialistas, abogados, no le quiero sacar el trabajo a nadie, contadores, etcétera, que tendrían una función seguramente en un mercado libre, pero está la mala noticia de defender el mercado libre, no tanto trabajo como el que tienen hoy, sin la más mínima duda, pero esto lo dejamos aparte. Después hay muchas regulaciones que se hacen con el argumento de defender al consumidor, lo escuchamos todo el tiempo, y la gente reclama eso. El Estado nos tiene que defender de las grandes empresas, de los precios que nos quieren cobrar, de los productos que nos quieren vender. Bien. Ahora bien, si nosotros volvemos a la comprensión del proceso de mercado, empecemos con el tema de la defensa del consumidor. Siempre digo, ¿cuál es la mejor defensa del consumidor? Que haya libre competencia, en serio. Es decir, yo no quiero ninguna oficina de defensa del consumidor, pero quiero que me permitan comprar o no comprar lo que yo quiera, producido en cualquier lugar del planeta, sin ninguna restricción. Eso creo que no existía en ningún país del mundo, pero supongamos. Esa es la mejor defensa del consumidor. La mejor defensa del consumidor es la libre competencia entre los productores. Y empieza el problema para el consumidor cuando el productor, empresario, logra que el Estado lo proteja. Después vamos a hablar del proteccionismo al hablar del comercio, ¿no? Ahora, ¿qué es libre competencia? No es que haya muchas empresas. Se habla mucho de que el Estado o las leyes deben, diríamos, exigir
que exista la libre competencia, porque por ejemplo hay un solo productor de un determinado bien o servicio. Lo esencial de la libre competencia es más bien de carácter jurídico, no de carácter cuantitativo. No es que hay libre competencia en el mercado cuando hay muchas empresas. Yo sé que muchos manuales de economía dicen eso. A mí me parece que lo esencial de la competencia es que haya jurídicamente libertad de entrada. Hay competencia, aunque haya un solo oferente, siempre y cuando cualquier otro que quiera y vea la oportunidad pueda entrar en esa línea de producción, de un bien o de un servicio. La competencia es al menos potencial. Y no hay competencia y hay monopolio real cuando la ley impide que otro se dedique a producir determinado bien o servicio. Entonces, de nuevo, hay que tratar de no mirar la libre competencia como una cuestión de cantidad de empresas ofreciendo un determinado bien o servicio, sino más bien como libertad de entrada. Por otra parte, como sabemos, cuanto más flexible y libre sea una economía, aun cuando no haya muchas posibilidades de que haya varios productores de un mismo bien o servicios, son más factibles los bienes o servicios sustitutivos. Cualquiera sabe que un medio de transporte puede ser un colectivo, pero también un subte, un taxi, un tren, Uber, que está prohibido por el bien común, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos de todas estas medidas que se toman para evitar que el mercado libre permita crecer a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas, los consumidores y la sociedad? Bueno, en primer lugar, toda esta gran cantidad de regulaciones para poder emprender, que implican enormes costos, implican al mismo tiempo que la autoridad política y legislativa tiene un gran poder discrecional. Hay países más estables, jurídicamente hablando, y otros menos estables. Pero en todos lados, más o menos, la autoridad política se considera con la facultad de regular la actividad comercial y empresarial. Cuando se abusa en esta línea, como pasa en la Argentina normalmente, se genera la famosa inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica, que parece una cosa muy abstracta, significa ni más ni menos que uno no puede contar con que el futuro van a regir las mismas reglas y normas que hoy. Y como de eso depende vitalmente el cálculo que yo hago para mi inversión, la inversión tiende a ser menor. Como muchas veces de eso depende vitalmente el margen de ganancia que yo requiero para invertir, y donde hay mayor estabilidad, yo puedo asumir un riesgo esperando que el margen de ganancia sea menor, pero donde hay convulsión, inestabilidad o inseguridad jurídica, la decisión de invertir normalmente viene acompañada de la expectativa de un margen de ganancia mucho mayor. Entonces la inversión se restringe. Ahora, como vimos la vez pasada, esto tiene efectos concretos, no solamente sobre los capitalistas o empresarios que invierten más o menos, tanto locales como extranjeros, sino sobre el resto de la sociedad, sobre el resto de los consumidores, que van a ver restringida la oferta de bienes y servicios, por lo tanto van a ver, digamos, ceteris paribus, permaneciendo todo lo demás igual, disminuida la calidad o aumentado el precio de lo que quieren consumir. Y en definitiva, la demanda de trabajo también va a ser menor, esto es, menos demanda de mano de obra, de trabajo, con lo cual, si estamos frente a un problema de desempleo, desalentar la inversión es una buena manera de seguir agravando el problema. Y además, aunque estuviéramos en una situación de pleno empleo, trabar, impedir o dificultar la inversión, lo que hace es impedir el aumento de la productividad del trabajo, que como dijimos la vez pasada es la clave del aumento de los ingresos en términos reales para todos. Con lo cual, fíjense que esta idea de que hay que cuidarse de la libre empresa, porque el mercado es un sistema que va a beneficiar a las grandes corporaciones, tiene consecuencias prácticas, regulatorias, impositivas también, que por ahora
no las vemos, cuyos efectos reales son menos inversión, menos aumento de la productividad del trabajo y, paradójicamente, un beneficio para esas grandes corporaciones, ¿no?, de las cuales nos queríamos defender. ¿Por qué? Porque las ponemos en una situación de mayor comodidad al no depender ya tanto de nuestra soberanía como consumidores. Es decir, todas estas medidas regulatorias que las empresas grandes más o menos pueden sobrellevar, y muchas veces las empresas medianas y pequeñas difícilmente, o algunas no pueden, ¿no?, constituyen finalmente, no porque se quiera, un cierto privilegio para esas empresas de las cuales nos queríamos defender, porque ahora los consumidores tienen menos oportunidades, ¿no es cierto? Y los que quisieran competir, quizá con una estructura más pequeña, más flexible y más adaptada a la demanda, bueno, encuentran dificultades para hacerlo, o directamente no pueden hacerlo, o directamente no pueden dar con el estándar legal que arbitrariamente se les pone. Finalmente, entonces, los efectos de las medidas tendientes a defendernos de las grandes empresas son menos emprendimientos, menos inversión, menos productividad y relativamente más pobreza. Podríamos hacer además una nota a pie de página sobre el fenómeno de la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción depende, por supuesto, de gente dispuesta a abusar del poder y de gente dispuesta a pagar por la voluntad del funcionario público, ¿no? Ahora, ¿cuándo aumenta la corrupción potencial? ¿Cuándo la voluntad del funcionario público tiene un precio más alto o tiene más frecuentemente precio? Bueno, cuanto más discrecionalidad tiene. Es decir, cuanto más permisos, reglamentos, requisitos, cuanto más oficinas hay que sortear para poder hacer un emprendimiento, cuanto más reglamentaciones arbitrarias hay que cumplir para abrir un local, eso incrementa enormemente los costos del emprendedor. Y por lo tanto, como está en la voluntad del burócrata, del legislador o del político cambiar o no cambiar esos requisitos, o, como decimos, hacer la vista gorda, mirar para otro lado y darle el papel aunque no los cumpla, es el paraíso de los corruptos, ¿no? Entonces, la corrupción potencial disminuiría sensiblemente, simplemente eliminando un montón de requisitos y permisos que no tienen nada que ver con un proceso de mercado ni nada que ver con los intereses de los consumidores. Uno de los casos típicos es, por ejemplo, la aduana, ¿no? Fíjense que la aduana es una entidad que se interpone entre un señor que quiere comprar y un señor que quiere vender. Nadie los obliga ni a una cosa ni a la otra. Y no solamente se interpone con aranceles, sino que si tienen algún conocido que está en ese negocio, yo no, pero digo, yo no estoy en el negocio, pero tengo algún conocido que sabe de esos asuntos, con un montón de regulaciones, y uno muchas veces se encuentra con la posibilidad de una arbitrariedad total por parte del funcionario aduanero. Se dan cuenta que después de decirle a la gente, mire, no sea corrupto, no dé coimas, es muy fácil, como digo yo siempre, para mí, que soy profesor universitario, hablo, como estoy hablando acá, pero para el que tiene la mercadería muriéndose de risa y no la puede sacar, que los clientes lo están esperando, que pagó, que además es una mercadería incluso perecedera, etcétera, etcétera, lamentablemente las cosas no son tan fáciles. Entonces uno se pregunta, no porque ese funcionario de la aduana es malo, que también lo podemos preguntar, ¿por qué es tan corrupto? Porque es verdad que si hubiera otro no corrupto, no pediría coimas y quizá haría su trabajo mejor, es verdad. Pero la pregunta es otra, ¿por qué el sistema le permite a ese señor semejante grado de arbitrariedad? Esa es la pregunta. Porque sería bueno que todos los seres humanos fuéramos impecables, en el sentido literal, ¿no? Ninguno tuviera nunca la voluntad de hacer el mal.
Pero hay que contar con la realidad, ¿no? Que la carne es débil, que la ocasión hacia el ladrón, que mejor es no tentar a la gente. Entonces, darle tanto poder discrecional a un ser humano es tentarlo, pobre hombre. Y algunos se tientan, unos cuantos. Ahora, en un contexto donde aumenta el riesgo de emprender, que siempre es riesgoso, porque acuérdense que la función empresarial y la ganancia depende de anticipar una situación futura. Es decir, nadie tiene nada asegurado en una economía de mercado. La verdad. La posición de hoy se puede perder mañana. Siempre depende de anticipar una situación futura de la demanda. Siempre hay una especie de intuición, confianza del emprendedor de que eso que él, para lo cual está invirtiendo hoy, mañana va a ser convalidado por los consumidores. Si esa actividad disminuye, lógicamente, porque aumenta el riesgo, la inseguridad, etcétera, etcétera, entonces tenemos menos gente que emprende, más gente buscando algún trabajo seguro, entre comillas, por ejemplo en el Estado, que es una manera, digamos, de no tener por delante quizá la posibilidad de un futuro económico muy importante, en la mayoría de los casos, pero como mucha gente dice, bueno, pero esto es seguro, O de asegurarse su negocio, es decir, buscar privilegios. Hay mucha gente partidaria de la sociedad libre, el mercado libre, liberales en general, que depositan sus esperanzas en los empresarios, ¿no? A mí me parece que la actividad empresarial es una actividad y una vocación muy noble. Pero la verdad que, no vemos muchos empresarios patrocinando el mercado libre, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Yo los comprendo, porque es incómodo el mercado libre para el empresario. Ahora, lo que no comprendo, o sí comprendo, pero me gustaría que se revirtiera la situación, es que las víctimas de esos privilegios que consiguen los empresarios comprendan que sí les conviene el mercado libre. El consumidor debería comprender que sí le conviene su plena soberanía de poder comprar o no comprar lo que quiere y que no le conviene que protejan a los empresarios. Así que esto es un gran tema. Contrariamente a la visión común, el mercado libre no es un sistema que favorece a las grandes empresas. El mercado libre es un sistema en el cual los intereses de todas las partes son armónicos y que si hay una empresa mediana, pequeña o grande, eso depende estrictamente de haberse ganado el favor del consumidor. La ganancia de la empresa pequeña, mediana o grande en un mercado libre nunca es a expensas del resto de la sociedad, sino que es la otra cara de haber mejorado la condición de la sociedad, ofreciendo bienes de mejor calidad, a más bajo precio, servicios mejor prestados o que no existían, etcétera, etcétera. En cambio, en un sistema proteccionista se puede ganar dinero a expensas del consumidor, porque ya no puede ejercer su soberanía. Entonces, la ganancia de uno es la pérdida del otro. Paradójicamente, introducimos regulaciones en el mercado para defendernos de las grandes empresas y el resultado es que un perjuicio para el consumidor, una disminución de la inversión, un retraso en el proceso de superación de la pobreza. En relación con la empresa, veamos lo que pasa con la cuestión de la libertad de comercio. Es un poco el mismo tema visto desde otro aspecto. Pero al hablar de la libertad de comercio, extendemos la cuestión a la relación entre empresas de un país y otro país, es decir, lo extendemos a la dimensión internacional. ¿Cuáles son las supuestas amenazas del libre comercio total a nivel mundial? O sea, ¿cuáles son las amenazas de lo que no hay? Porque tomemos conciencia de esto, ¿no? Predomina una opinión contraria al libre comercio, al mercado y al capitalismo global, que no hay, digamos, no hay.
Bien, pero ¿cuáles son los supuestos peligros? Bueno, el clásico y quizá el más importante es que el libre comercio traería la destrucción de la industria nacional y por lo tanto del trabajo nacional. En el extremo parece que si abrimos al comercio, la libertad de comprar y vender con cualquier persona que exista sobre el planeta Tierra, pareciera que en la Argentina, para tomar el ejemplo de nuestro país, se dejaría de producir prácticamente todo, exagero un poco, ¿no? Y todo el mundo ya se quedaría sin trabajar. ¿Por qué? Porque compraríamos todo importado, ¿no? Entonces, en un bien importado no lo hizo alguien que trabaja acá. Si compramos todo importado, ¿de qué vamos a trabajar? Bueno, hay una cosa que hay que, digamos, decir en primer lugar frente a esa objeción, ¿no? Si no trabajamos, no podemos comprar ningún bien importado. Digamos. Porque eso se llama comprar, se llama que te lo regalen, ¿no? Bien. El argumento se refina un poco y dice, no es que nadie haría nada, pero claro, acá se produciría solamente, qué sé yo, carne, trigo, soja, pero no habría industria. Y imagínate que cuánta gente puede trabajar en el campo, cada vez hace falta menos gente. ¿Y qué haríamos todos los demás? Miren, ¿qué pasa con este tipo de objeciones? A veces se objeta, digamos, se requiere de quienes defendemos un proceso de mercado libre una especie de descripción exacta de qué pasaría concretamente, por ejemplo, en la Argentina, si estuviera todo liberado. Tan exacta, me dice, bueno, ¿de qué trabajaría yo? ¿De qué trabajarías vos? ¿Y qué sería de la vida de Pepe, el almacenero? Y la verdad que la respuesta a esa pregunta tendría que ser, mirá, no sé. Es decir, lo que nosotros podemos saber es que el sistema de mercado es el sistema que nos permite coordinarnos, nos permite cooperar y nos permite actuar de tal manera que todos podamos estar mejor. Pero no podemos saber qué es lo que concretamente se va a producir en la Argentina, ¿no? Se dice, bueno, pero si abrimos la importación, ¿acá qué se va a producir? Bueno, uno puede sospechar, mirá, como hay condiciones para la producción de materia prima agropecuaria, seguramente la industria alimenticia sería una industria que florecería un poco más. Uno puede sospechar, pero la verdad que no sé si alguna provincia no terminaría siendo un centro tecnológico o de desarrollo de software, o no lo sé. En todo caso, lo importante que es que lo que yo no sé, quizás deberíamos permitir que alguien lo descubra, porque este es el tema. El mercado libre es un proceso de descubrimiento. Acuérdense que partimos de la base de que nadie sabe todo, de que sabemos muy poco, de que no tendríamos la más pálida idea de cómo proveernos de la más sencilla cosa de la que disponemos hoy en día, y que eso es posible gracias a la cooperación de millones de seres humanos que sin conocerse coordinan sus actividades gracias a el mercado y el sistema de precios. Bueno, dicho esto, todas las medidas proteccionistas, ¿qué es lo que logran? En primer lugar, la palabra, ¿no? Protegernos. Tiene una connotación positiva en principio. Uno quiere estar protegido y no desprotegido. Por ejemplo, si estamos en medio de una tormenta, es mejor estar en un refugio protegido y no desprotegido. Bien. Ahora, ¿en qué consiste el llamado proteccionismo comercial? ¿A quién protege y de quién los protege? Es bastante frecuente y antiguo utilizar en el ámbito económico el lenguaje bélico. Nos tenemos que proteger de la invasión de productos chinos, por ejemplo. Claro, ¿quién quiere estar alegremente así al aire libre ante una invasión, ¿no? La palabra invasión, me quiero proteger. Ahora, cuando uno analiza un poquitito más, esto no tiene nada que ver con una invasión.
La verdad que no es que la sociedad argentina hay que protegerla de la invasión de productos chinos, como si los productos chinos vinieran en un avión adentro de bombas que nos las tiran y nos quieren destruir. Entonces, ¿pero a alguien están protegiendo? Sí. ¿A quién están protegiendo? Al que no quiere que el consumidor argentino pueda comprar algo que fabricó otro. ¿Por qué no quiere? Porque quiere que le compren a él. ¿Y por qué no le compran a él? Bueno, porque se ve que la gente considera que no le conviene. Entonces, finalmente, los proteccionistas lo que no quieren decir, porque quedaría muy mal, es que con las medidas proteccionistas no se están defendiendo de la invasión de un país extranjero, sino que se están defendiendo del vecino que vive al lado de su casa, que si fuera por él, no le compraría su producto. Pero queda feo. Le voy a pedir al Estado que me proteja de mi vecino, porque este señor, con su dinero, no me querría comprar a mí. Así que le voy a pedir al Estado que lo obligue, por el bien común y no sé cuántas cosas más. Entonces, claro que el proteccionismo protege a alguien. Protege al productor local, que es relativamente ineficiente, al menos a juicio del consumidor. De como vimos, ¿no? En la economía de mercado es el que dirige el proceso. Alguien dice, pero ¿no protege también a los trabajadores de esas fábricas que tienen trabajo gracias a que esa fábrica vende esos productos? Por ejemplo, remeras a, qué sé yo, $100, por ejemplo, o 50. Claro, y sí, pero el tema es este. La verdad que no nos conviene que el trabajo de los argentinos esté asignado a una línea de producción que no es eficiente desde el punto de vista de la preferencia de los consumidores. Entonces, no es que no deba haber industrias, empresas, etcétera, que haya todas las que los emprendedores puedan descubrir que conviene hacer, porque eso es lo que vitalmente necesitamos para que la economía se desarrolle. Lo que no necesitamos para que la economía se desarrolle es sostener emprendimientos que no son competitivos. En todo caso, si alguien lo quiere hacer, tiene que comprender las consecuencias de eso. Mucha gente cree que gracias al proteccionismo el país es más próspero. Bueno, yo no digo que no se proteja nada, pero por lo menos entendamos lo que estamos haciendo. Es decir, nos estamos empobreciendo. Si me pongo el ejemplo de lo que pasa en una familia. Yo no digo que no mantengamos al primo fulano que tiene 50 años y hace 15 que no trabaja, ¿no? Porque dice que no encuentra, pobre. Y además es muy divertido, los domingos en los asados es el que cuenta los chistes y qué sé yo. A ver, ¿lo querés mantener? Mantenelo. No me digas que la familia es más rica gracias a que el primo fulano no trabaja. Nada más. Ahora, como en países como el nuestro tenemos problemas desesperantes de pobreza, desesperantes de gente que no tiene trabajo, de gente que sí tiene trabajo y gana muy poco y apenas le alcanza para comer mal, darnos el lujo de desperdiciar recursos es realmente un crimen. Entonces, el proteccionismo lo que hace es desperdiciar recursos que surgen del fruto del trabajo de los que, gracias a Dios, tenemos trabajo y que ganamos poco, más o menos, o mucho. El proteccionismo entonces es siempre un despilfarro de recursos que perjudica principalmente a los que están peor. Además, fíjense la lógica del proteccionismo. Si uno la llevara a fondo, estos ejercicios de llevar la lógica de un esquema político a fondo son siempre muy útiles. El proteccionismo, indudablemente, ¿qué hace? Restringe la división del trabajo, ¿no? Porque lo que hace es relativamente o aislar o poner trabas a la integración.
Entonces, lo que dijimos en la primera reunión, que la división del trabajo, cuanto más extendida, mejor para todos, con el proteccionismo se restringe. Imagínense un proteccionismo total de un país, es decir, un aislacionismo, sería mucho peor que un proteccionismo parcial. Pero ¿por qué hay que frenar en las fronteras de un país? Si el proteccionismo es bueno para la economía interna, ¿por qué no se cierra, por ejemplo, cada provincia? ¿Y por qué frenar en los límites de una provincia? ¿Por qué no se cierra cada municipio? Y finalmente, ¿por qué no se cierra cada familia? Imagínense si cada familia decidiera protegerse y por lo tanto no comprar nada. ¿Cuál sería el resultado? Tendría mucho trabajo, simplemente para sobrevivir, no le alcanzarían las horas del día. O sea, no habría desempleo, pero la vida sería bastante miserable. Entonces, la lógica del proteccionismo es esa, es una lógica de empobrecimiento. ¿Se dan cuenta? Es una lógica de empobrecimiento. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas y los comentarios, donde yo me voy a enterar que a ustedes les parece que lo que yo dije no está bien, espero, porque si no, esto no es divertido. El trabajo. Bueno, si hay algo tremendo es la libertad de trabajo. ¿Cómo vamos a permitir la libertad del contrato laboral, donde sabemos que hay una parte fuerte y una parte débil? ¿No? El empresario, que es el dueño de la empresa, encima que imagínense una empresa grande, y el pobre hombre, que hace 2 semanas que no tiene trabajo, ya entra en un estado de desesperación, y que por lo tanto, si fuera por la libre negociación, ¿qué resultaría? Yo suelo hacer estas preguntas en las clases, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana fuera abolido absolutamente el derecho laboral? Todo, entero, no existe más nada. Solamente el derecho civil, contrato libre. No hay más salario mínimo, ni indemnizaciones, ni lo que ustedes quieran, qué sé yo, jornada laboral, horario, no hay nada. ¿Qué piensa todo el mundo? ¿Los trabajadores, asalariados, empleados, estarían igual, mejor o peor? No digamos en un día, pero qué sé yo, mediano plazo, largo plazo. La respuesta suele ser invariablemente peor. La gente trabajaría más horas, no le darían descanso, no tendría vacaciones, trabajaría por un plato de comida. Los capitalistas se abusarían de los asalariados. Gracias a que hay sindicatos, leyes laborales, salarios mínimos y todas las demás cosas, es que el obrero, el trabajador, el empleado está un poco mejor en un sistema que lo liquidaría, más o menos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que vimos es que eso es justamente lo que no sucede. La mejora en la calidad de vida del asalariado no depende de una ley, de la presión sindical, no depende de nada de eso. Esas cosas no generan la riqueza que paga el salario de los trabajadores. No. Esas cosas no aumentan la productividad del trabajo, que es la única fuente de la cual puede incrementarse el ingreso en términos reales. Entonces, lo único que aumenta el ingreso de los asalariados es, de nuevo, la división del trabajo, la especialización, pero sobre todo la acumulación de capital, con todo lo que implica también de know-how, tecnología, etcétera, etcétera. Es el trabajo humano que se vuelve más productivo gracias a la acumulación de capital y más demandado gracias a la generación de emprendimientos, que aumenta naturalmente su valor en el mercado, ¿no? El precio. Hay una razón por la cual en una economía de mercado que crece hace que los salarios crezcan. Ahora, supongamos que esto no nos gusta y además no creemos que vaya a suceder eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos, hacemos derecho laboral. Empezamos a regular todo tipo de cosas para defender al más débil. Para tomar un solo ejemplo, ponemos, por ejemplo, un salario mínimo, por debajo del cual, como es indigno trabajar, lo prohibimos. Y la intención es buenísima. ¿Cómo no vamos a querer que un trabajador gane por lo menos X? Ahora están discutiendo aumentar el salario mínimo, no sé, 8.000, 10.000 pesos o lo que fuera. La pregunta económica es, ¿pero qué efecto tiende a producir un
salario mínimo que está por encima del precio de mercado. Tiende a producir, como cualquier precio mínimo, que está por encima del valor de mercado, que está por abajo, es irrelevante. Si el salario mínimo fuera $1 no me preocupa, ¿no? Tiende a producir sobrante. Es decir, ¿sobrante de qué? De gente. Es una cosa dramática. Es una cosa tremenda. Que una ley diseñada para proteger a la parte más débil, lo que hace es dejar afuera del sistema a los más débiles de entre los débiles, que son los que no van a conseguir trabajo al precio del salario mínimo, porque la economía no da para eso. O la famosa salida de la economía llamada informal, que siempre se dice que en la Argentina está alrededor del 30 o 40%, que es un número enorme, y que cuando uno le dice a los que tiran de la piola del salario mínimo y de los costos laborales más altos, pero mire la cantidad de trabajo informal que tenemos, dicen, por supuesto, hay que combatirlo, como si se pudiera combatir con la policía. Como si uno pudiera blanquear, que blanquear significa que todo ese trabajo informal que se hace en la Argentina asuma los costos de formalizarse, como si eso pudiera hacerse. Es decir, es como no entender, ¿no es cierto?, que es, en definitiva, la productividad de una economía y su capitalización lo que nos permite o no nos permite el pago de determinado nivel de salarios. Entonces, fíjense, las medidas destinadas a la protección de los asalariados terminan resultando en un sistema de exclusión social. Y esto hay que decirlo así. Los excluidos son excluidos, es decir, hay un sistema que los deja fuera. El problema es que quizás ellos no tienen conciencia que esto es así, y si uno habla con ellos, tal vez defienden el sistema. Dicen, no, por supuesto, el Estado debe evitar, ¿no? Muchos no sé qué dirán, pero de hecho van y hacen sus trabajos en el mercado informal, son unos cuantos. En definitiva, para ir redondeando un poquito, ¿qué podemos decir del mercado libre y los pobres, ¿no? Como para sintetizar lo que estuvimos diciendo hasta acá. Miren, si entendemos bien las cosas, si entendemos realmente la dinámica de un proceso de mercado, lo que más urgentemente necesitan las personas más pobres desde un punto de vista institucional es la mayor libertad posible para emprender, para trabajar, seguridad jurídica, plena libertad de comercio, tanto para sus propios emprendimientos como para los emprendimientos de otros que generarían demanda adicional de trabajo. El capital, ¿no?, en una economía de mercado auténtica y genuina, tiene una función social. Es decir, no hay manera en un mercado libre de incrementar el capital que no sea la otra cara de haber prestado un servicio y por lo tanto haber mejorado la condición de la sociedad. Los capitalistas que ahorran e invierten nos benefician a todos. Claro, hay que hacer un poquito de análisis económico para entenderlo. Aumenta la productividad de mi trabajo, que me convocan, por ejemplo, para trabajar en una fábrica y me pagan un salario mucho más alto del que me pagarían a mí mismo si la acumulación de capital fuera menor, no por mérito mío, sino por mérito del que ahorró y acumuló capital. Y la verdad es que ese que ahorró y acumuló capital, ¿para qué lo hizo? Bueno, probablemente para ganar dinero. Nos cuesta muchas veces entender que puedan resultar beneficios para todos de la búsqueda personal y legítima del interés propio. Pero esto es lo que nos revela el análisis económico. Y que es realmente una maravilla que esto pueda ser así, y es una lástima que no lo comprendamos. Porque lo que nos revela el análisis económico es que los seres humanos podemos vivir en libertad, porque es lo que más nos conviene.
es lo único que nos va a permitir cooperar entre millones de personas para poder hacer posible una vida mejor para todos. Y es lo que, en definitiva, resulta de un sistema institucional en el cual cada uno, ejerciendo sus derechos y respetando el derecho de otro, busca legítimamente su propio interés. No nos entra en la cabeza que pueda resultar un efecto positivo para un conjunto cuando cada uno de los actores está pensando en su propio interés. Pero la verdad es que después de por lo menos 2 siglos y medio de pensamiento económico, sería bueno que aún los no especialistas comprendan esta verdad fundamental de lo que algunos autores llamaron el orden espontáneo, ¿no? O de la tan caricaturizada y criticada sin comprender famosa mano invisible de Adam Smith, ¿no? Bien, ¿alguna consideración de tipo ético, aunque estuve hablando de ética todo el tiempo, la verdad, ¿no? Porque fíjense que otra manera de criticar todo el sistema intervencionista en el proceso de mercado es decir que es ni más ni menos que injusticias, violaciones a la libertad y a la propiedad de todos los participantes en el proceso, o mejor dicho, de unos a expensas de otros. Otro día tendríamos que profundizar sobre el tema de qué interés pueden tener en el bien entendido derecho de propiedad la gente más pobre, que aparentemente parece que ninguno, porque ¿qué le puede interesar el derecho de propiedad al que no tiene nada? Le puede interesar, porque incluso el que tiene muy poco puede ser víctima constante del robo, ¿no? De la apropiación del fruto de su trabajo. ¿Cómo? Y como hemos dicho acá, porque los excluyen, porque les ponen trabas, porque el proteccionismo los obliga a pagar más caro, los impuestos, ya veremos. Bien. ¿Qué pasa en un sistema de mercado donde cada uno persigue su propio interés, pero donde por supuesto no está prohibido, porque el sistema de mercado es un subsistema, digamos, de una sociedad libre, donde, como vimos la vez pasada, no se reduce al mercado. El mercado es este sistema de cooperación productiva que hace posible muchas otras cosas, pero que es perfectamente compatible con otras manifestaciones de la sociabilidad humana que no son el mercado, como la familia, cualquier tipo de comunidad, asociación civil, comunidad religiosa, etcétera, que se rigen por principios que no son los del mercado. Como vimos, se puede decir incluso que se rigen por principios socialistas, ¿no? Donde los bienes son comunes, o más o menos, y las decisiones se toman realmente de manera democrática, o más o menos, porque es una comunidad homogénea, pequeña, que tiene un objetivo común. Eso que es imposible a nivel macro, a nivel de millones de personas, es posible, digamos, y deseable en estos niveles personales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en un sistema de mercado donde cada uno en principio actúa por su propio interés, pero de nuevo no está prohibido ni ser generoso, ni ayudar al prójimo? Al contrario, cuanto más gente tiene un trabajo o un ingreso o un emprendimiento del cual puede vivir, menos gente necesita ayuda y al mismo tiempo más riqueza para poder ayudar. Es decir, el círculo es virtuoso. Pero ¿qué pasa con la solidaridad? Miren, la solidaridad es sin duda una virtud que, como decimos, no es en ningún sentido incompatible con el mercado, en la medida en que el mercado no es incompatible con la libertad de las personas, que quieren ser solidarias, y de hecho los sentimientos de solidaridad están, gracias a Dios, en el corazón de todos los seres humanos, o la inmensa mayoría, pienso yo, y en el fondo creo que de todos. Pero no quiero hablar de esa solidaridad, quiero hablar de otra solidaridad, apelando a un principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el llamado principio de solidaridad. Y para mi gusto está casi siempre mal entendido. Cuando se habla del principio de solidaridad, en general se lo confunde con la virtud de la solidaridad. La virtud es una cualidad personal, yo puedo ser o no ser solidario. El principio de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia se refiere a las estructuras.
puede agarrar las encíclicas de Juan Pablo II o el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que hablan de el principio de solidaridad que nos exige, nos mueve, nos induce a transformar estructuras de pecado, estructuras injustas, en estructuras de solidaridad. Este tema de las estructuras es muy interesante. Si estuviéramos, qué sé yo, digamos 40 años atrás, o 50, el tema de la injusticia estructural estaría muy claro para mucha gente, para estar a favor o en contra, ¿no? Todos los, por ejemplo, dentro del cristianismo y de la Iglesia Católica, todos los movimientos de liberación, de teología de la liberación, etcétera, insistían mucho en la cuestión de la injusticia estructural. Y no es cuestión de la teología de la liberación, es cuestión de ver los documentos, por ejemplo, del episcopado latinoamericano, el documento de Medellín, ¿no? Sobre todo, el documento de los obispos argentinos de San Miguel, del año 68, por ahí, 1968. Ahora, para simplificar un poco las cosas, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cuál era la injusticia estructural? Y yo diría el capitalismo. Alguno lo decía más claro y otro lo decía más confuso. Yo le agradezco siempre al que habla claro, porque es una manera de empezar a... La injusticia estructural es el capitalismo. Este es el sistema injusto que hay que cambiar. Entonces, yo no estoy en contra de eso, no estoy a favor de eso, pero me parece interesante el tema de poner el acento en la estructura, es decir, en el orden jurídico, institucional, legal, etc. Porque, ¿qué decían estos autores? Mire, no basta la justicia a nivel personal, que usted se porte bien. No, hay reglas que hay que cambiar. Entonces, no basta dentro del capitalismo que usted sea, supongamos, un buen empleador, que más o menos trata bien a su empleado. No, porque el sistema es injusto, el sistema es un sistema de explotación. Se entiende muy bien, por ejemplo, si uno adopta la teoría de la plusvalía de Marx, ¿no? Así, bueno, es así. El sistema, ¿cómo funciona? El capitalista se apropia de parte del fruto del trabajo que es, propiamente pertenece al trabajador. El sistema funciona así. Entonces, lo que hay que terminar es con un sistema que funciona así. Ahora bien, para mí ese planteo marxista está totalmente equivocado. Podría haber para otro encuentro para desarrollarlo. Pero no está equivocado el tema de hablar de injusticia estructural. Estamos llenos de injusticias estructurales. ¿Y qué es de lo que estoy hablando? Entonces, la solidaridad de la que hay que hablar en primer lugar, me parece, y que hay que proponer en primer lugar, es esa. Es la solidaridad como principio de organización social. Tenemos que trabajar por una sociedad donde las instituciones y las leyes sean justas. Y son justas porque respetan a las personas, sus derechos, su libertad, su conciencia, sus bienes, el fruto de su trabajo, la posibilidad de asociarse o no asociarse con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras todo eso no se respeta, estamos en presencia de injusticias, que claro, no se las llaman así. Nadie dice, por ejemplo, que las leyes laborales forman parte de una injusticia estructural. No va a escuchar a nadie decir eso. Pero para mí es así. Vamos a hablar la vez que viene de impuestos y en el último encuentro del tema de la moneda, la inflación, la degradación de la moneda. Estamos dentro de un sistema en el cual podemos tratar de comportarnos mejor o peor, pero donde las reglas son injustas. Es decir, estamos muy lejos de que esté vigente una economía de mercado tal como la describimos en la reunión anterior. Por lo tanto, cuando nos impacta o nos llama la atención los problemas que hay en nuestra sociedad, que más allá de mucho progreso y de mucha gente que le puede ir bien, siguen siendo dramáticos para cientos de miles de argentinos, es realmente fruto de la falta de análisis económico atribuirle eso al mercado libre y al capitalismo. Cuando puede justificarse que en realidad son todos frutos del intervencionismo
que con la mejor intención, de nuevo, de proteger a los más débiles, el trabajo nacional, los derechos del consumidor, lo que logra es exactamente lo contrario de lo que pretende. Fíjense que yo no estoy diciendo acá que haya mala intención. Ahora alguien me puede decir, también es ingenuo pensar que no haya nada de mala intención y que no haya nadie defendiendo un sistema que lo beneficia a él a expensas de los demás. Bueno, supongamos que haya. Perfecto, supongamos que alguien, a sabiendas de que el proteccionismo es malo para el resto, lo defienda porque le conviene a él. Supongamos. De todas maneras, el punto es este. No podemos discutir sobre el intervencionismo, el proteccionismo, las regulaciones comerciales y laborales, discutiendo intenciones. Discutiendo intenciones. Y yo no discuto que... no me parece que el punto clave de la discusión deba ser ese. Suponiendo la buena intención de ambas partes, cosa que para quienes defendemos la economía de mercado y el capitalismo siempre es algo que estamos en la necesidad de justificar, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Usted está a favor del mercado y los pobres? ¿No? Ah, usted es uno de los malos, ¿no? Ah, usted es uno de los que defiende las grandes corporaciones, etcétera. Ahora, también digo, ¿no?, para no echarle la culpa a nadie, que por algún motivo los liberales tendremos esa imagen, qué sé yo, hay que hacerse cargo, ¿no? Está bien, todos nos entienden mal. Bueno, fíjate por qué será, qué sé yo. Hay que hacer algún esfuerzo por hacerse entender bien. Así que la cuestión del mercado y la solidaridad me gusta enfocarla desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del principio de solidaridad. Y yo diría, ya no digo que lo diga la doctrina social de la Iglesia, como digo siempre en mis clases, esto es lo que dice el Papa y ahora viene la macana que dice el profesor, que vendría a ser yo. Desde el punto de vista del principio de solidaridad, el sistema de mercado es un sistema solidario. De nuevo, no porque cada uno de los participantes está buscando ayudar al prójimo como ayudaría a su hermano o a su amigo. No, porque estructuralmente es un sistema en el cual el beneficio de uno no se hace a expensas de otro. Es un sistema en el cual los beneficios pueden ser para el conjunto, mientras que el proteccionismo y el intervencionismo generan siempre beneficios para uno a expensas del otro. ¿Cómo pasa cuándo? Cuando alguien nos roba. Cuando alguien nos roba, el ladrón, al menos desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista moral ni espiritual, que se perjudica el pobre ladrón robándonos, pero desde el punto de vista económico, el tipo se llevó 200 pesos y es un poco más rico porque yo soy un poco más pobre. Suma cero, conflicto de intereses. ¿Hay un conflicto de intereses entre un ladrón y yo? Sí, por supuesto, claro. Pero justamente el comercio es la antítesis del robo. Es el intercambio voluntario que se realiza porque ambas partes entienden que se benefician por el intercambio. Prohibir el libre comercio, impedir el libre comercio, es impedir a las personas actuar en beneficio propio. Termino con un par de citas para darlo... Uy, me pasé. Bueno, pero no quiero dejar de citar a un sacerdote jesuita fallecido hace pocos años, llamado James Sadowski, un artículo muy interesante. Todas estas cosas, si les interesan, después estamos en contacto con el Instituto Acton o cualquiera de estas cosas se las puedo mandar por mail sin ningún problema. Pero fíjense, él escribió un artículo hace unos cuantos años que se llama La Iglesia y el Mercado, me parece un artículo breve, muy lúcido, hablando precisamente sobre este tema, ¿no? Y les leo algunas partes como para dejarlo a modo de reflexión final. Dice: las corporaciones pueden causar indudablemente un daño enorme, pero lo hacen a través del proceso político. Lo hacen persuadiendo al gobierno de que las libere de las fuerzas del mercado. No hay muchos curas que hayan entendido esto, pero bueno, yo encontré uno y acá está. ¿Las corporaciones pueden hacer daño? Sí, claro. ¿Cómo hacen? Haciendo lobby, ¿no? Que es una actividad muy rentable en países que se llaman capitalistas. Es decir, persuadiendo al poder político de que los libere del mercado.
Sí, sí, claro. Le puedo mandar el artículo. Dice, en cambio la gente, ¿qué es lo que cree? Que las corporaciones pueden hacer daño a la sociedad a través de los mecanismos del mercado. Eso es falso. Es este mismo mecanismo el que les impide hacer cualquier daño que pudieran intentar. Es el mercado el que obliga a la codicia, esta frase me parece genial, es el mercado el que obliga a la codicia a ponerse al servicio del bienestar general. Si se entendiera esto, ¿no? Por esta razón, tantos hombres de negocio procuran librarse del mercado. Con frecuencia oímos decir que deberíamos dar poder a los que no lo tienen, o sea, a los pobres, con el fin de compensar presuntamente el poder de los ricos. Y se cree que el poder de los ricos está en su riqueza, en su capital. Pero el problema no radica en la falta de poder de los pobres, sino en el poder de los ricos. Y por poder entiendo el poder político, que es el poder de liberarse del mercado, es el poder de liberarse de la soberanía del consumidor, es el poder de salir de esa situación incómoda de que el cliente cambió de opinión y no me quiere comprar, y ahora ¿qué hago? Yo que era rico y era el rey de las remeras. Se compara en un sistema de mercado a un empresario como si con un déspota, cuando es todo lo contrario, o sería todo lo contrario, si no fuera protegido por la ley. Entonces, mientras al gobierno le sea constitucionalmente posible conferir privilegios especiales a sus elegidos, a sus protegidos, lo hará. Este es el tema, la discrecionalidad política. El empresario, y sobre todo el gran empresario, sabe que en buena medida su negocio puede depender no del favor del consumidor, sistema de mercado, sino del favor político. Lo que debe hacerse no es dar poder político a los pobres, sino quitárselo a los ricos. El daño causado por las corporaciones no se basa en algún poder económico mítico, sino en su poder político. Bien, con estas reflexiones yo cerraría y les doy el lugar a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, los que quieran opinar, ya les dije que es divertido si me critican o dicen que algo está mal o lo que fuera, porque si no, en serio, opinen o pregunten qué les parezca. El tema importante de cuando hablas de las regulaciones es que hay regulaciones que sí tienen que haber, las que protegen la habilitación de esto para que acá no haya más alumnos y se caiga el edificio. Por ejemplo, o sea, no puede, o sea, o lo de las fiestas que vimos el otro día, o la habilitación de un hospital o cosas de salud. El tema es cuál es el equilibrio para que las regulaciones sean las mínimas imprescindibles. Y ahí es la decisión. Sí, es un tema largo. Yo, digamos, estaría bueno que aquí nos hable alguien que quiso poner en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, un kiosco, una pizzería, una fábrica de medias, y entonces nos contaría cosas increíbles. Bueno, a eso me refiero. Ahora, después, sí, indudablemente, regulaciones. Muchas veces incluso hay empresas o instituciones que se someten a estándares de calidad. Porque, de nuevo, en un mercado libre, la empresa depende del consumidor. La verdad que nosotros creemos que, por ejemplo, a una empresa de alimentos que fabrica fideos les convendría fabricar fideos malos o envenenados. Y la verdad que no. Sí, puede vender una partida de fideos, después nadie más le va a comprar, le va a hacer juicio porque se murieron 50, etc. Esto de creer que a los empresarios les conviene ahora, que en un sistema como el que tenemos, a veces les conviene irse por la tangente porque no dependen de su prestigio ni de que podamos dejar de comprarlo, sino que dependen de un mercado cautivo que el poder político se los aseguró, y bueno, pasan estas cosas, claro, exactamente. Entonces nos venden cosas de mala calidad, más o menos, más chiquitas, lo que sea, ¿y a quién se lo vas a comprar? Si es lo que hay. ¿No? Sí, exactamente. Bien. Y bueno, otra reflexión, siguiendo con lo que vos dijiste,
es una paradoja el que ataquen al libre mercado por los excluidos del sistema, cuando en general los excluidos del sistema es porque no hay libre mercado. Sí, pero eso es lo que no se entiende. Es una paradoja. No, pero eso es lo que no se entiende. Y yo entiendo que esto, que yo lo digo así muy enfáticamente y muy rápidamente, y esto te agradezco la observación. Estos no son temas fáciles de entender, la verdad. Por más que yo pretenda acá en media hora, con mucho énfasis, decir el mercado libre es lo que más les conviene a los pobres, hay que reconocer que no es una cosa fácil de entender. Por algo la mayoría de la gente piensa al revés. Y la prueba de que la mayoría de la gente piensa al revés, que no son solamente las personas que no saben leer y escribir, en las universidades se enseña al revés de lo que yo digo acá. Así que estamos frente a un problema muy complejo. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces está muy bien, digamos, asistir a una charla. Ahora, si a alguien le interesa profundizar, tiene que saber que esto requiere una inversión de tiempo, de estudio, de clarificarse las propias ideas. Y como yo digo siempre, no hay nada peor para la causa de la libertad que un defensor fanático que no entiende lo que está defendiendo, que por algún motivo le gustó y defiende, digamos, el mercado libre, la sociedad abierta o lo que fuera, de una manera inconsistente, ¿no? Porque ese no solamente no suma, sino que resta, confirma a los otros que por ahí están en la duda y preguntan en que justamente, estos son los argumentos que tienen. Entonces, siempre que tenemos dudas, no hay que taparlas, nos quedamos con las dudas, tratamos de sacarnos las dudas, de preguntar. Hay libros, hoy gracias a Dios, el que quiere aprender puede hacerlo, pueden visitar la página del Instituto Acton, por ejemplo, y leer un montón de artículos ahí, etcétera, etcétera. Pero sí, no es fácil. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Se critica el mercado libre por la exclusión, cuando en la realidad la exclusión es la consecuencia de que no hay mercado libre. Ok, perfecto, pero anda a hacerlo entender. Hay que entender esa premisa. Exacto. Yo tengo una idea dando vueltas hace un tiempito. El año pasado intenté investigar la Evangelii Gaudium, está llena de falacias, desafortunadamente. Y apareció en todo el discurso para un grupo de gente que trabajamos en eso. La idea es que, si bien hay mucha ciencia, muchos aspectos contraintuitivos de lo que estamos diciendo, como yo decía, es imposible que una cosa tan grande como un avión vuele. Entonces, ¿cómo haces para explicarle a la gente que no puede volar? Necesitas ahí algo que va contra la intuición. Todo lo que está diciendo tiene mucho que ver con eso. Pero en el fondo yo creo que hay un problema de que a los chicos en los colegios no se les enseña a conceptualizar la idea de la escasez y de cómo se puede tratar de trabajar en un mundo donde la escasez está. Sí. Y desde Adán y Eva está. Sí, sí. Lo cual que me parece empezar con eso en las escuelas, de tal forma de que después sea bastante más sencillo llegar a estos conceptos donde, alguien tiene que producir lo que necesita consumir. Sí, eso es verdad, sobre todo en la situación, digamos, de la humanidad hoy en el siglo XXI, donde da la sensación y la realidad, en muchos aspectos, de que hay abundancia comparada con otras épocas de la humanidad, ¿no? Y entonces, pareciera que hoy el problema económico-social no es un problema de producción, sino de distribución. Eso está a la orden del día, ¿no? Como si no, digamos, el problema de la escasez ya está resuelto, lo que pasa es que está mal repartido. Pero de nuevo, es un tema largo para explicar. Cualquiera entiende que si nos vamos para atrás, a la época de las cavernas y demás, no había nada de esto y que esto alguien lo tuvo que hacer. Pero después, es decir, quedó grabado a fuego, digamos, en la sabiduría popular y no popular, también en las universidades, esta idea de que la única manera de que todos los seres humanos participen de alguna manera de los beneficios de la economía es que se redistribuya lo que el mercado distribuye mal. Otro tema que no vamos a tratar acá, pero el tema de el proceso de mercado que redistribuye mal. Bueno, algo dijimos, porque en general si suponemos que el mercado perjudica a los asalariados y los excluye, eso quiere decir que la riqueza va a parar a un lado, ¿no?
Pero esto es lo que forma parte de la sabiduría popular, ¿no? Vos mencionaste la Evangelii Gaudium, ¿no? El documento de Francisco. Ahora, yo que ya he criticado a Francisco un montón de veces, digamos, también alguna vez hay que defenderlo. Y digamos la verdad, ¿no? Yo siempre digo, en los ámbitos liberales veo mucha gente escandalizada porque el Papa habla en contra del mercado y del capitalismo. Yo digo, muchachos, ¿fueron a las clases de economía de las universidades? ¿Quieren que les traiga premios Nobel que subrayan lo que dice el Papa? Entonces, entendamos la dimensión de los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Hay un premio Nobel, por ejemplo, este muchacho Stiglitz. Bueno, es un chanta, me dicen, bueno, querido, qué sé yo, está bien, pero es premio Nobel de Economía. ¿Qué sé yo, es un chanta, ¿no? Y ahí está. Krugman, Paul Krugman. Bueno, otro premio Nobel de Economía. Digamos, pasó por la universidad, no es un señor ignorante que Jeffrey Sachs. Bueno, toda gente respetable en el ámbito académico que dicen todas estas cosas, de aumentar los impuestos, redistribuir, leyes sociales, asistencialismo, bla, 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 obra pública. Así que, ojo, bueno, ni hablar cuando fue la crisis del 2008, ¿no? Lo que decían todos estos muchachos. Y otro punto que quería decir es... Entonces digo, perdón que termino con esto, ¿no? Digo porque mencionaste Evangelii Gaudium y es un clásico poner a Francisco ahí y dispararle desde No fue mi... No, ya sé que no lo hiciste, pero aprovecho. A ver, digo, vamos al debate académico, vamos a la universidad, ¿no? Digo, el día que no haya economistas diciendo lo que dicen Stiglitz, Krugman y compañeros mártires, la doctrina social de la Iglesia no va a decir lo que está diciendo. Es así. Y lo otro que quería decir, que surgió de excelente exposición, es que parece ser muy difícil, porque no ocurre en ninguna parte del mundo, que los consumidores puedan llegar a tener un poder equivalente al de los que se benefician del proteccionismo. Bueno, sí, eso... Porque con el proteccionismo se benefician los funcionarios que cobran las coimas y los empresarios que tienen los mercados cautivos. Pero yo que tengo que comprar una computadora 4 veces más cara porque en Tierra del Fuego salman. Bueno, ahí los que han estudiado todo eso es la escuela, la llamada elección pública, ¿no? el public choice. Claro, al grupo empresario le conviene la inversión que hace, digamos, en lobby para obtener la protección por el enorme beneficio que le representa para su negocio. En cambio, a cada uno de nosotros, que estamos dispersos, el esfuerzo que nos requeriría involucrarnos primero en que te entiendan, porque después te vas a encontrar con tu vecino que dice no, pero la industria nacional hay que protegerla, etcétera, etcétera, digamos, no paga. ¿Qué quiere decir? Al final termino gastando más que lo que me ahorraría comprando la remera, la computadora o lo que fuera, y entonces sí, digamos, son esquemas donde el enorme beneficio del pequeño grupo de presión, que tiene claro su objetivo, lo incentiva a actuar en ese sentido. Y las víctimas tendríamos para cada caso, digamos, un beneficio muy pequeño en comparación con el enorme esfuerzo que nos demandaría luchar contra esos privilegios. Y entonces, bueno, pasa lo que pasa. Sí, Pablo. Es una pregunta fruto de mi ignorancia, pero porque por ahí se utiliza mucho, pero la historia de la economía, ¿ves? Se decía que la historia es maestra de la vida, ¿no? Y en la historia económica, es decir, se ve con respecto al tema del mercado, que hay mucho más debate sobre el aspecto, no digo ideológico, pero sí toda la estructura formal de análisis de lo que son los distintos sistemas para realizar un mercado, que la propia historia de los mercados y los mercados libres, los mercados regulados, etc. Lo digo porque, por ejemplo, vos ves programas como estos programas que recorren los países y ves la gente que vive en tribus, que son pescadores, que van los tipos a pescar, que vuelven con el pescado, que lo ponen arriba de
en la plaza. Entonces ahí se llega un precio, la oferta y la demanda funciona, hay más escasez, hay más abundancia, el precio se cambia. Bueno, y los mercados, el origen del mercado y la esencia del mercado, yo un poco la veo por ese lado. Y Sí. eso es casi indiscutible. Vos no podés negar contra la ley. Es hablar de, digamos, si vos decís, ese mercado aún también puede tener deformaciones, un mercado de ese tipo. Pero en realidad, para el concepto mismo del mercado, la libre elección de las partes y la fijación de precio en un mercado, los ejemplos históricos son tan abundantes, inclusive las sociedades, no solo las sociedades modernas, sino tiene nada que ver con la sociedad, con las teorías de Salamanca, los mercados que se fabricaban desde el medioevo, que se ponían, todavía funcionan en Bélgica o en Irlanda, hay mercados que desde el 1600 van los tipos, los que llevan un producto, los que lo compran, y eso es, digamos, y uno entra a veces, amplía el debate, mete otros elementos, inclusive hoy en día las deformaciones que se han convertido en estructurales en la economía mundial y nacionales hacen que los cambios hacia un mercado un poco más libre también tienen su costo y hay que pagarlo, hay que pagar la transición para llegar a una situación mejor. Sí, bueno, pero vos sabés que en general... Bueno, lo que pasa es que la historia hay que interpretarla también, ¿no? Siempre se interpreta, o sea, no hay una historia, esto también un poco entre Mises y Zanotti, la historia hay que interpretarla, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos con los chicos un párrafo de Mises sobre la interpretación popular de la revolución industrial. ¿Qué trajo la revolución industrial? ¿Pobreza, desempleo, salarios bajos o trajo mayor beneficio? Y Mises dice, mirá, los hechos no lo discute nadie, la gente trabajaba mucho, las condiciones eran malas, etc. Ahora, ¿trajo miseria o trajo mayor bienestar? Aunque las condiciones fueran desde un punto de vista actual muy malas. Es que traen las dos cosas. Bueno, pero a ver, el tema es este. La pobreza por los cambios que tenés que hacer para hacer una economía más libre, la vas a fabricar. O sea, si vos No, decís, bueno, mañana se libera ves todo que esto, vos pertenecés todo lo que viene al los taxis, enemigo. el Pertenecés. tipo que compró una licencia de un taxi, que tiene una familia Ya. que mantiene, que está en un sistema, que ya está así, Claro. le viene el Uber, le cobran la cuarta parte, el tipo su Está bien. licencia vale cero, y el tipo ese se empobreció de un día para el otro, Bien. y eso es un dato real. Ahora vamos al Uber y eso, pero vos fíjate que en el caso de la revolución industrial, ¿no? Una cosa que se pierde de vista y que solamente se mira las condiciones de trabajo en las fábricas y que trabajaban las mujeres y los chicos. Primero que las mujeres y los chicos trabajaron siempre, ¿no? No es un invento del siglo XVIII. Pero además, lo que hizo posible el sistema de fábricas, eso lo dice Mises también ahí, es que en pocas décadas se duplicara la población en Inglaterra, ¿no? O sea, hizo posible que más gente exista. Esto, ¿qué quiero decir? Que con el sistema económico anterior no hubieran existido esos millones de personas. Se hubieran muerto, no hubieran nacido. Es decir, pobreza significa que te alimentás peor, vivís menos, se mueren más chicos, etc. Entonces, y además después como aumentó incluso el nivel de vida y la alimentación de las personas, etc. Entonces uno dice, sí, exacto. Ahora, por eso digo, lo que vos decís de los mercados históricamente, eso yo creo que nadie lo niega, el tema es cómo se interpreta y además siempre aparece una nueva teoría en contra de la libertad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, aquellos mercados, pero después con la revolución industrial, no, bueno, está bien con la revolución, porque el argumento también era que las máquinas iban a reemplazar al hombre, estaban los luditas, que eran estos que destruían máquinas porque decía que la gente se iba a quedar sin trabajo. Entonces, si las máquinas nos dejan sin trabajo, ¿cómo es que de 1800 para acá la población mundial se multiplicó por 7? ¿No? Y el nivel de vida, la esperanza de vida se duplicó. Pero había gente que... Entonces ahora te dicen, no, bueno, eso no,
porque era en la primera etapa del capitalismo, pero ahora en esta segunda etapa del post-capitalismo, del post no sé qué, siempre hay un argumento para ir en contra de la libertad. Entonces, vos le vas a hablar del mercado en la Edad Media, en Ámsterdam o en donde sea, y te van a decir, sí, pero hoy no. Hoy el capital financiero y las grandes corporaciones, no podés dejarlas actuar libremente porque te someten a la esclavitud. ¿Y cuál es el ejemplo histórico de la Edad Media, de las grandes corporaciones y del capitalismo global para confrontar? Pero por ejemplo, Soros, el ataque que hace años se mandó contra la libra, contra qué sé yo, y tipo, eso es indiscutible también. O sea, el poder del capital, del gran capital, tiene efectos que son también, no son todos virtuosos, digamos. En realidad, para mí el tema es libertad y virtud. Sí. Porque la libertad sola es buena. Sí. Yo soy un sistema libre, no estoy tirando desde el otro lado, sino que, pero digo, desde nuestro lado, digamos. Ojo que muchas veces, cuando veamos el tema de moneda, la próxima vez, no la última, muchas veces atribuimos a un comportamiento inmoral, que desde el punto de vista de la interioridad y de las motivaciones lo puede ser, yo no digo que no, lo que son posibilidades de un sistema injusto. A ver si me explico. El sistema monetario y financiero que tenemos a nivel mundial no es un sistema justo, no es un sistema de mercado. No es. Es un sistema donde el dinero se fabrica de manera monopólica, que se manipula, que se amplía, se expande el crédito, etcétera, etcétera. Eso genera ganadores y perdedores. Pero no le echemos la culpa al mercado, por favor. ¿No? Es decir, es un sistema institucionalmente injusto que genera ganadores y perdedores. Uno se hace rico porque otro se hace más pobre. Como pasa, por ejemplo, en un proceso inflacionario. Pero no le echemos la culpa al mercado de un proceso inflacionario, por ejemplo. Y eso lo estoy afirmando. Pero por eso digo. Y lo otro de la especulación financiera y operar contra la libra, etcétera, etcétera, tiene muchos bemoles, ¿no? Como para decir, hay la posibilidad del gran capital de destruir. Yo no creo eso en un sistema de mercado. Ahora, en un sistema intervenido, ¿uno se puede beneficiar a expensas de otro? Sí, en eso consiste la intervención. ¿Hay sistema de mercado o hay lugares que te acercás o te alejás? Es una cuestión de grado, pero en el mercado financiero es un mercado común europeo, que es un mercado donde los que quedan afuera quedan afuera. Sí, pero de todas maneras, por más libertad que haya de producción y de comercio, tema del último encuentro, y ya por hoy nos vamos, me está haciendo... perdón, es que todas las transacciones se hacen con dinero y por lo tanto la manipulación del dinero afecta a toda la economía, para mal a toda la economía. Sí. No voy a disentir. No, pero ¿cómo no? Así que no te voy a alegrar, pero la realidad, desde un punto de vista más empirista, sí, de cómo se fueron dando las cosas, recientemente estuve en Rusia y lo que ha generado un proteccionismo absoluto, como ha sido, todavía Rusia no se recuperó de todo el tiempo que pasó en un modelo más bien de tipo comunista. Toda la gente que va afuera y toda la gente que realmente hoy depende del Estado o gente mayor que obviamente está fuera del sistema, de un sistema que en teoría era el más inclusivo de todos, gente mayor pidiendo en la calle porque no puede comer, porque todo se lo daba el Estado, y obviamente un sector muy reducido de la sociedad con una riqueza que jamás uno puede ver en cualquier otro país como pasa en Rusia. O sea, digo, una situación real que pasó con un modelo que, llevado al extremo, haciendo un ejercicio lógico de llevar al punto máximo de cómo se restringe la libertad, genera esas consecuencias. Y hoy, situándonos desde una posible segunda revolución industrial, digamos, es conocido que hoy IBM desarrolló Watson 2, inteligencia artificial al máximo, que se predica que un montón de profesiones que requiere de análisis, de por ejemplo medicina o abogacía en cierto punto también, van a desaparecer porque ya no se va a necesitar un analista de diagnóstico, porque ya va a haber una inteligencia artificial. ¿Cómo hoy nos vemos con esa posible segunda revolución industrial, con un modelo que cada vez sea más proteccionista? A ver, cada vez las condiciones van a ser más
vamos a necesitar más especialización con un modelo que va a ser más parecido tal vez a algo que ya no funcionó, en vez de cómo se ve eso. Sí, no, es un tema muy interesante, no muy complejo. Primero Rusia, ¿no? Que de nuevo, todas esas cosas que vos estás describiendo se le atribuyen al mercado también, ¿no? Fíjate, al final Rusia pasó del comunismo, que era malo, sí, pero y mira ahora el capitalismo, hay unos poquitos ricos y gente pidiendo en la calle. Pero claro, exactamente, ¿no? Es decir, si hay un ejemplo de una economía intervenida, manipulada, con amigos del poder, etcétera, la rusa. Entonces, por lo menos, o no lo llamemos capitalismo, o yo no defiendo el capitalismo, o hagamos algo, pero por favor no digamos que la situación de Rusia es consecuencia del mercado libre. Y después, bueno, lo otro de la tecnología y demás, bueno, por supuesto, a ver, el progreso tecnológico es una bendición. Lo que pasa es que hay que crear condiciones para que realmente nos beneficie. Si lo vamos a combatir, nos vamos a cerrar, vamos a crear regulaciones que impiden la innovación, que impiden que uno descubra, ahora que no puedo hacer esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque, de nuevo, el mercado es un proceso de descubrimiento. Cuando a mí me dicen, che, y el día de mañana si los médicos no tienen más trabajo, que no creo, pero pongamos, bueno, ¿qué van a hacer? La verdad que la respuesta es no sé. Pero lo que yo digo es, che, permitamos un sistema lo más abierto y lo más flexible posible para que todos descubramos qué otras cosas podemos hacer, porque la escasez va a seguir existiendo y de alguna manera que no podamos trabajar de algo en un contexto virtuoso de una verdadera economía de mercado, es en realidad una liberación de trabajo humano que hoy hace falta en esa línea y que se va a poder emplear en hacer cosas que hoy no se pueden hacer. El progreso, a ver, no podemos querer el progreso, el desarrollo y la superación de la pobreza y querer que la realidad se congele. O una cosa o la otra. Pero digo, con economías, bueno, ahora creo que ha habido una crisis en Latinoamérica porque claramente el Maduro dejó de ser una referencia como bueno para nuestro país. Y bueno, Brasil con todo este tema de la corrupción, etcétera, creo que hay un cambio. Parece que Latinoamérica va todo junto cada vez que empeora o mejora. Pero digo, nosotros con una idea más bien de tipo no liberal, ¿qué podemos esperar? Nueva tecnología, ¿qué podemos esperar? Bueno, sí, por supuesto. Sí, exactamente. Además, digamos, el balance entre inversión, bienes de capital y contratación de mano de obra depende de que los precios permitan asignar bien. Entonces, si yo hago muy caro el trabajo, por ejemplo, en una economía relativamente poco desarrollada, estoy alentando que se compren robots. Ese es el tema. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, los robots son buenísimos, pero el tema es que no hagas artificialmente caro el trabajo de gente que necesita trabajar y los dejes afuera. Y después diga que como el mercado los excluye, el Estado los tiene que asistir. Como que la economía Exactamente. no va de la mano. No, sin duda. Es decir, Es como que la realidad siempre queda atrás cuando debería ser peor la realidad. la mejor defensa y la mejor posibilidad frente a un futuro que es incierto, la verdad es la libertad. Que nos permitan descubrir el mejor lugar que podemos encontrar. No que un iluminado nos quiera poner donde a él le parece que el futuro va. Es decir, nadie sabe, todos sabemos un poquito. Entonces lo mejor es que todos nos podamos aprovechar de lo poco o mucho que cada uno puede descubrir. O sea, la gracia, el misterio y la maravilla, digamos, de una sociedad libre y de un mercado libre, que permite realmente que todos podamos participar de un proceso virtuoso de producción, de desarrollo, etc. Bueno, muy bien. Para tu tranquilidad, los educadores hoy dicen que ustedes van a cambiar entre 3 y 7 veces de profesión, de actividad. O sea, sí, las generaciones nuevas, solas, o sea, aunque el mercado no se los dé o no se los quiera dar, solas van a cambiar de profesión. O sea, nosotros estudiamos una profesión para toda la vida y si ir a trabajar en la misma empresa toda la vida también. Mira, yo conozco chicos de 30 años que por su propia voluntad ya pasaron por 8 lugares distintos. Así que... Y esos lugares, pero yo estoy diciendo de actividad. Sí, de actividad. Sí. El que de marketing que va a pasar a no sé dónde. Sí. Bueno, y va a terminar de sabemos. Fíjate vos qué interesante con el tema también del derecho y los contadores. ¿Cuánto del tiempo de
Claro. Sí, bueno, yo vamos a tener tributaria, así que estoy Claro, exacto. con los Pero yo tengo una... Vos sos la que no quiere cambiar las cosas. No, yo sí, yo sí. Y yo tengo un amigo que hace derecho aduanero, ¿viste? Esa profesión no debería existir. Yo se lo digo a él, pero bueno. Derecho Sí, pero aduanero. alguien tiene que controlar el narcotráfico. Muy bien. No controlar el comercio, pero